Dios me los bendiga, mis amados hermanos. En esta hora quiero hablar sobre la diferencia, o mejor dicho, la relación que hay entre ser una persona doctrinal y ser una persona espiritual. Hay una diferencia que es bien grande entre ser doctrinal y ser espiritual. Sin embargo, el verdadero evangelio requiere que nosotros seamos las dos cosas. Tenemos que ser personas que respetan la doctrina de Jesucristo y nos enfocamos en esa doctrina y tratamos de vivir y perseverar en esa doctrina. Pero también el evangelio demanda, no es una opción, demanda que seamos personas espirituales. La Biblia demanda estas dos cosas, estos dos ingredientes de todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. ¿Por qué yo estoy hablando de esto en esta hora? Es sumamente importante darnos de cuenta, discernir si es que nosotros solamente somos personas que nos enfocamos en lo doctrinal. Especialmente aquí en los Estados Unidos hay un tipo de cristianismo que se enfoca en lo intelectual. Se enfoca en tú saber la doctrina correcta. Hay un tipo de cristianismo que el enfoque es saber y creer las doctrinas correctas. Es algo que está rampante en los Estados Unidos. La mayoría de las iglesias que yo he ido, inclusive la mayoría de las iglesias de las cuales he escuchado y he oído y he visto a través del internet, de video y de otras formas, la mayoría se enfocan en lo doctrinal. Aunque estén en error, ¿verdad? Vamos a decir que ciertas organizaciones, la doctrina que tienen no es perfecta, está en error. Pero aunque las organizaciones tengan errores, pero en sí su enfoque es serle fiel a la doctrina que ellos creen que es la correcta. En su conciencia, ellos se sienten que ellos están haciéndole un buen servicio a Dios porque ellos le enseñaron que ese tipo de doctrina, esa clase de doctrina, ese tipo de interpretación de la doctrina es la correcta. Entonces, ellos lo que se enfocan es en ser fiel a esa doctrina, creer esa doctrina, o en otras palabras, en creer correctamente. Muchísimos cristianos piensan que eso es como la meta del cristianismo. Y el cristianismo que viven demuestra que eso es meramente lo que ellos tienen de parte de Dios. No tienen espiritualidad. Déjame decirte algo. En mi opinión, yo opino y creo que Dios se agrada más de una persona espiritual que de una persona que cree que tiene toda la doctrina correcta. ¿Por qué yo digo eso? Porque Dios es espíritu. Recuerda los fariseos. Recuerda a los escribas. Recuerda a los millares de judíos que rechazaron a Dios, creyendo que ellos estaban siéndole fiel a la doctrina de Dios.
Recuerda cuántos fallaron a Dios queriendo serle fiel a una doctrina. Eso mismo está pasando hoy día entre nosotros los cristianos. De una manera caótica, es terrible. Inclusive yo mismo, estoy hablando de esto porque yo mismo me di de cuenta que en mi vida personal han habido momentos donde yo he caído en esa trampa. Esa trampa de uno enfocarse en poner la doctrina como si fuera el ende de todo. Como si eso fuera el fin o la meta de Dios, como si eso fuera el deseo de Dios, que tú sepas todo, que tú entiendas todo, que tú entiendas la doctrina perfectamente, que tú tengas la doctrina perfecta. Sí, Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y que nos perfeccionemos en la doctrina, que crezcamos en la palabra, seguro que sí. Pero ¿sabes qué? Tú puedes crecer en la doctrina hasta llegar a una perfección doctrinal y todavía perderte. Dios lo que busca son criaturas espirituales. Esto no quiere decir que uno puede tener doctrina mala. Eso no es lo que yo estoy hablando. Lo que te estoy hablando es que es posible tener doctrina buena y estar perdido. El que no es espiritual es carnal. Y el carnal cosechará muerte. Por más doctrina buena que tiene, por más doctrina buena que tenga, si no es espiritual, si es carnal, que es lo opuesto a espiritual, el que no es espiritual es carnal, punto y se acabó. Por más doctrina buena que tenga, si no es espiritual, se perderá. Porque es imposible agradar a Dios. Por más doctrina buena que tú tengas, es imposible agradarlo a menos que seas espiritual. Escuche esto bien, esto es sumamente importante. Y lo digo, una de las razones que lo digo es porque yo quiero que nosotros dejemos de dividirnos tanto por cuestiones doctrinales mientras estamos ignorando las cuestiones espirituales. Hay veces que tenemos comunión con personas que aparentan a tener una doctrina perfecta y ignoramos que no son humildes. Ignoramos que no tienen amor. Ignoramos que no tienen discernimiento espiritual. ¿Y qué sucede cuando alguien no tiene discernimiento espiritual? Se pasan juzgando mal. Y eso es bien fácil que le pase al que tiene mucha doctrina. Se enorgullece, se enaltece. Cosas carnales no son espirituales. Orgullo y altivez. Le viene el que sabe mucha doctrina, entre comillas. Se enaltece, se enorgullece. ¿Por qué? Le falta espiritualidad. Y eso causa que la persona ande siempre juzgando a todo aquel que no cree. Que no cree igualito que él. Un momentito. Ok, perdónenme que tuve que coger una llamada. Estaba hablando. Es posible ser perfecto en lo que consideramos la doctrina correcta. Y delante de Dios ser desagradables. Escucha eso. ¿Tú te imaginas lo triste que sería que tú eres una persona bien celosa por las cosas de Dios? Bien celosa por la doctrina, bien celosa por la palabra, las escrituras. Y al fin del camino seas hallado desagradable a Dios. Yo no quiero que eso me pase a mí. Pues déjame decirte, Jesucristo se fija muchísimo, y Él es el que nos va a juzgar. Él se fija muchísimo en el espíritu que hay en nosotros.
el tipo de espíritu que se manifiesta a través de nosotros. ¿Qué quiero decir por espíritu? Quiero decir carácter. El tipo de actitud, forma de ser, manera de pensar, manera de juzgar y manera de tratar a otros. ¿Recuerdas aquella ocasión que hubieron unos discípulos muy celosos por Jesús y por la palabra, muy celosos por el Mesías? Seguían a Jesucristo donde quiera que él iba, eran celosos, tenían fe. Pero en una ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesucristo acerca de unas personas: Señor, ¿quieres que mandemos a pedir fuego del cielo como Elías para que los queme? Para que el fuego los destruya a ellos. Parece que era una gente que habían hecho algo que les desagradó. ¿Qué fue lo que Jesús les respondió? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesucristo estaba disgustado. El espíritu de Cristo todavía no se había formado en esos discípulos que todavía eran principiantes en el camino de Dios. El Señor todavía los estaba formando. El Espíritu Santo todavía no se había derramado sobre ellos. Ellos todavía no habían recibido una revelación completa de lo que era el reino de Dios. Todavía tenían una mentalidad humana, natural. Ellos pensaban que el reino de Dios era algo terrenal, era propiedad de los judíos, que pertenecía en la tierra terrenal de Israel, allí en Jerusalén, que desde ahí es que Dios reina. No entendían muchas cosas, todavía estaban verdes en las cosas de Dios, no estaban maduros. Y en esa ocasión se le manifestó esa falta de madurez. Se le manifestó un espíritu incorrecto. Y Jesús les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esto es demasiado importante para Jesucristo para que nosotros lo ignoremos. Quiero volver a recordar, la razón que yo estoy hablando esto es porque me he dado cuenta que la gran mayoría de las iglesias evangélicas, apostólicas, mesiánicas, protestantes, llámese como se llamen, la mayoría de estas iglesias que están por lo menos acá en los Estados Unidos y en el área de las Américas, el estilo de cristianismo que se nos enseña es meramente doctrinal. Casi no tiene espíritu, casi no tiene el carácter de Cristo. Casi no enfoca y casi no mide tu madurez espiritual. Solamente siempre te mide de acuerdo a lo que tú crees. La gente rápido quiere saber qué es lo que tú crees. ¿A qué iglesia tú perteneces? ¿Cuál es tu doctrina? Entonces eso se convierte en la yarda de medir, en la regla de medirte. Y dependiendo en lo que tú crees comparado con lo que ellos creen, ahí ellos te pueden dar un grado si estás bien o estás mal. Mi hermano, lo espiritual, ¿qué de lo espiritual? Entonces las iglesias se miden basado en lo que simplemente creen intelectualmente. ¿Tú ves lo que estoy tratando de decir? Miden si tú eres cristiano basado en lo que tú crees en tu mente, en lo que tú entiendes en tu mente, lo que tú confiesas con tu boca. De esa manera ellos miden si eres o no eres un verdadero cristiano. Y me he dado cuenta que a la misma vez que ellos hacen eso, ignoran que se supone que nosotros midamos lo espiritual con el mismo nivel, con la misma yarda, con la misma regla. Y quién sabe, lo espiritual sea hasta más
importante y nosotros ni lo sabemos. Entonces nos enfocamos terriblemente en la doctrina, en tener la doctrina correcta. Y que esté claro, no estoy minimizando la doctrina. Los que escuchan este canal, los que me escuchan a mí por tiempo, saben que la doctrina es algo que yo le enfoco. Y por eso es que estoy hablando de esto. Es como que estoy creciendo. El Señor me está dejando ver, Pedrito, no te desbalancees. No es solamente la cuestión doctrinal. Yo me preocupo de tu espíritu, de tu carácter. Y cuando tú mires a otros, no solamente pregunte qué es lo que tú crees para ver si yo puedo estar en comunión contigo. No. Mira a la persona. Mira a ver qué es lo que dan. Mira a ver si el Espíritu de Cristo está en ellos. Porque hay algo que es necesario admitir. Muchas iglesias no quieren admitir esto. La realidad es que nadie, yo voy a decir por lo menos 99% de nosotros los cristianos, ninguno sabe toda la doctrina correcta. Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Todos comenzamos como principiantes. ¿Y qué es lo que hacemos cuando comenzamos? Usualmente vamos a algún tipo de congregación, alguna denominación, y lo que nos enseñan en ese lugar, tendemos a creer que esa es la verdad. Y ese es nuestro punto de partida. Y en ese lugar nos enseñan que después que tú creas exactamente lo que enseñan ahí, tú estás en la verdad. Eso es una mentira. Ellos no tienen toda la verdad. Hay cosas que ellos tienen que son verdad, pero hay cosas que están en la Biblia que son verdad que ellos no las creen, no las han conocido. Su organización, su denominación no las acepta porque no es parte de su tradición antiguamente. Y como ya ellos formaron una organización con ciertas creencias, pues les da vergüenza tener que cambiar sus creencias. Entonces, esa organización a la cual tú perteneciste, te enseñaron unas ciertas cosas. Y ese es tu punto de partida doctrinalmente. Ese es como tu fundamento. Pero ¿sabes qué? Ellos no te enseñaron todo. Tú tuviste que seguir aprendiendo. Y de igual manera, en otras organizaciones o otras iglesias, ellos tenían un cierto punto de partida, que es su tradición. Lo que ellos llaman su doctrina. Y ellos le enseñan eso a esa gente y les dicen, esta es la total verdad. Pero ¿sabes qué? Ellos difieren de la organización a la cual tú pertenecías. Y la que tú pertenecías difiere de ellos. Pero los dos creen que tienen la total doctrina correctamente. Y se dividen los unos de los otros y se pelean los unos de los otros. ¿Por qué? Porque se enfocan en creer que tienen toda la buena doctrina, pero no tienen la espiritualidad para apoyarse y soportarse y tolerarse los unos a los otros. Difícilmente podrá alguien decir, yo sé toda la doctrina perfectamente, 100%, toda la revelación de Jesucristo, yo la sé y tú tienes que creer exactamente como yo te digo o te pierdes. Difícilmente. ¿Quién sabe todo? El mismo apóstol Pedro dice que entre las escrituras de Pablo habían cosas difíciles de entender y que muchos las tuercen. Hay cosas en la Biblia difíciles de entender. Los mismos profetas del Antiguo Pacto a veces hablaron de cosas y escribieron cosas que ellos mismos no sabían el significado. Y si ellos, siendo profetas, teniendo esa conexión tan terrible con Dios, si ellos, siendo así, no sabían todo, ¿qué de ti y de mí? ¿Acaso eres tú más grande que los profetas?
¿Podré yo creerme más sabio y más inteligente que los profetas? Cuando un mismo apóstol dijo que habían cosas difíciles de entender, ¿podré yo decir, no, yo lo entiendo todo? Y el que no crea como yo está perdido. ¿Usted ve lo que yo estoy tratando de decir? Hay que tener mucho cuidado. Y yo doy este mensaje porque muchas de las personas que me escuchan se enfocan mucho en la doctrina. Y yo me alegro de eso, porque eso es bueno. Dios quiere que nos enfoquemos en la doctrina y en tener la doctrina correcta. Pero hay que entender que ninguno de nosotros sabe toda la doctrina correcta. Número 2, que tener toda la doctrina correcta no es la meta, no es el fin completo. Hay otro complemento a tener doctrinas y creencias correctas. El complemento es ser un ser espiritual. Es ser como Cristo. Es ser como Dios. Es obtener la imagen perfecta del Hijo de Dios. Nosotros estamos recobrando la imagen de Dios que se perdió en el Edén. Estamos recobrando la imagen de Dios que hubo en Cristo Jesús. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Dios quiere que nosotros recreemos o que esa imagen sea recreada en nosotros. El Hijo de Dios en nosotros. Y que cada día ese Hijo de Dios se vaya formando en nosotros hasta que nosotros y Él seamos uno, una unidad espiritual, que nos parezcamos a Él, hablemos como Él, pensemos como Él, nos comportemos como Él, tratemos al prójimo como Él los trataba. Es bien fácil tener mucha doctrina y tener cero espiritualidad. Cero espiritualidad, mi hermano. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno es así? Uno mata con la letra a todo el mundo que se presenta delante. Acuérdate de los fariseos. Acuérdate de los escribas. Jesucristo peleó contra de ellos. Y eran gente que amaba estudiar las escrituras. Era gente bien celosa por mantener y guardar las escrituras, por lo menos la manera que ellos la entendían. Porque eso es lo que pasa. Todo el mundo estudia las escrituras y todo el mundo entiende cosas diferentes. Eso no es bueno, pero eso es lo que sucede. Por eso es que ellos mismos se dividían allá, teniendo la Biblia en su lenguaje original, su lenguaje nativo, y teniendo, quién sabe, los mejores maestros de aquel tiempo explicándoles esas Biblias desde que ellos eran niños. La vida de ellos era eso. Y con todo eso se dividían y contendían todo el tiempo sobre cuál era la doctrina correcta. ¿Por qué? Falta de espiritualidad. ¿Tú ves la importancia de la espiritualidad? Te voy a decir la verdad. Antes de la doctrina tiene que venir la espiritualidad. Me acaba de venir esto a la mente. ¿Sabes por qué? Porque antes de que tú tengas doctrina, primero tú tienes que nacer del Espíritu. Antes de que tú aprendas doctrina, tienes que nacer del Espíritu. Y cuando tú naces del Espíritu, empiezas a ser un ser espiritual. Ser un ser espiritual viene antes de ser un ser doctrinal. La doctrina viene luego que tú naces espiritual. O sea que la doctrina hay que enseñársela a un ser espiritual. Si tú le enseñas doctrina a un ser carnal, natural, no nacido de nuevo, se vuelve un fariseo, un escriba, una persona que cuando se le presenta la palabra encarnada, no solamente la resiste, pero hasta desea matarla. Eso mismo pasó en Jerusalén. Así que
Hermano, medita sobre esto. La distinción que hay entre doctrina y espiritualidad. La espiritualidad es lo primero que viene a tu vida. Y es lo primero que se manifiesta en tu vida. A esa vida espiritual se le va añadiendo doctrina. Y mientras tú vas creciendo, igual que un bebé va creciendo después que nace de su mamá, mientras tú vas creciendo se le va enseñando más y más doctrina. Al principio leche, cosas básicas, que es leche. Luego se le va dando vianda, cosas un poco más sólidas. Y luego el Señor te va dando revelación, como lo que sucedió con los apóstoles, que a lo último tenían una revelación más completa de lo que era el reino de Dios y quién era Jesucristo. Y aún así, siendo apóstoles, habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, aún así todavía habían cositas que no entendían. Todavía a veces se preguntaban qué hacer con los gentiles, cuáles leyes de Moisés le aplican a los gentiles, cuáles no. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nos podemos juntar? ¿Cuáles cosas hay que enseñarles? ¿Cuáles no? ¿Qué cosas tienen que dejar? ¿Cuáles no? Todavía no sabían, siendo apóstoles ungidos por el Espíritu Santo. Tú ves que todavía no tenían toda la doctrina correcta. No la sabían toda. Todavía habían cosas que el Señor les estaba enseñando. Y si fue así con ellos, así también con nosotros. Muy bien. Que quede claro, esto no quiere decir que podemos cambiar la doctrina, ni despreciar la doctrina, ni tener cualquier doctrina que nosotros querramos. No, mi hermano. La doctrina fue establecida, el fundamento de esa doctrina es los apóstoles y los profetas. Lo que está escrito, eso está ahí. Pero sin embargo, aunque esté escrito ahí y está revelado ahí, nosotros no lo sabemos todo completo. Estamos creciendo en ese conocimiento, hasta que esa doctrina completa se revele en nosotros, se forme en nosotros. Y quién sabe, eso nos coja toda la vida. Así que amémonos. Seamos humildes, seamos mansos. Y no solamente nos enfoquemos en saber doctrina, saber cosas, aprender, estar correctos. No. No solamente nos enfoquemos en eso. Acuérdate que eres un ser espiritual y que Dios quiere crecerte, quiere hacerte crecer. Igual que cualquier madre quiere hacer crecer a su niño saludablemente, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere hacer lo mismo conmigo, con todos nosotros. Pero si no somos espirituales, primero que nada, ¿cómo Dios te va a hacer crecer? ¿Estará Dios en el negocio de crecer la carne? ¿De hacer crecer a los carnales? No, mi hermano. Por eso es que muchos de nosotros estamos estancados en la espiritualidad. Porque teniendo un montón de carnalidad, nos enfocamos tanto en la doctrina. Y pasamos por alto la necesidad de crecer espiritualmente. De ser espirituales. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto cause que tú medites y examines dónde tú estás parado. Eres desbalanceado, solamente un montón de doctrina y un carácter feo. Te falta paciencia. No toleras a nadie. Pierdes el control de cualquier cosa. Pero tienes un montón de doctrina, así que tú estás bien, ¿verdad que sí? No, mi hermano. Trae la espiritualidad hacia arriba. Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana que el Padre buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad.
Muchos judíos tenían la verdad, pero no tenían espíritu. No eran espirituales. Los samaritanos ni siquiera tenían la verdad, porque Jesús les dijo, ustedes ni saben lo que adoran, pero los judíos sí saben. O sea, tenían verdad. Pero ¿qué Él les dice? Pero eso no es suficiente, porque el Padre no solamente está buscando a aquellos que tengan verdad, no. Él busca adoradores que tengan espíritu y verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria